Muy bien, en nombre de Dios de la Patria se abre la sesión. Señor secretario, ¿tenemos cuentas? No, presidente, no tenemos cuenta hoy día. Muy bien. Eh, Tenemos invitado a gente del ministerio hoy día. Así es, del Ministerio Tenemos de... una sesión que dura 1 hora. Estamos atrasados en 10 minutos. Creo que tenemos 4 exposiciones. Así es, está del Ministerio de Salud, están invitadas la doctora Beatriz Martínez y la señora Claudia Godoy. Están conectados a través del Ministerio de Salud, presidente. Muy Los bien, son las 4. invitamos a... Después vienen 2 exposiciones Sí. Luego, del buen Grillo. sí, sí, a Pues, continuación pues, del punto de la tabla sí. también hay otros expositores para el segundo punto de la tabla, que es el tema de eutanasia Son también. 2 expositores. Sí, sí. Ya, y también quiero que veamos, por lo menos votarlo en general, o si se puede, bueno, ahí lo vamos a ver, las enfermedades crónicas digestivas, Bueno. ¿ya? Llamada colitis ulcerosa, por la índice regional de Crohn. También para avanzar en ese proyecto que lo han pedido encarecidamente las agrupaciones. Muy bien, iniciamos entonces con las exposiciones del Ministerio de Salud. Hacemos respetar los tiempos, secretario. La gente del Ministerio de Salud, ¿me escuchan? Sí, Ok. sí, senador. Hola, buenos días a todos y a todas. Yo soy la doctora Beatriz Martínez. Soy médico de familia, magíster en epidemiología clínica, también posgrado en salud internacional de la OPS. Llevo 15 años trabajando en el sistema público, 10 de ellos como subdirectora médica de un servicio de salud y 1 año en el ministerio. Así que me dijeron que me presentara brevemente. Yo tengo una presentación para poder mostrársela. ¿Tengo para compartir pantalla? Sí, perfecto. Ahí, ¿se ve bien? Muy bien. Muchas gracias. Ya. Entonces, como contexto general, obviamente cuando llegó la epidemia, que es una pandemia porque está en más de 3 continentes al mismo tiempo, ¿cierto? No conocíamos mucho acerca del microorganismo que nos enfrentábamos y empezamos a generar estrategias para poder enfrentar de mejor manera esta pandemia. No me corre, a ver, no correcto. Ahí, hay que ir cambiando, sí. Ya. Acá hay una línea de tiempo sobre el año 2020. En abril se genera primero la red integrada de salud público y privada. En ese momento la dotación basal de camas UCI que teníamos era de 1.300 entre las dos, entre los públicos y los privados. Los públicos teníamos 640 camas UCI. El 13 de junio hubo un pic de contagios el año pasado en que los pacientes no COVID presentaban un 35% del total de los pacientes en UCI, es decir, la mayoría eran pacientes con patología COVID. Después comenzó a bajar y el 2 de julio ya los no COVID eran, bueno, aún más, todavía estaban los COVID preponderando. El 9 de julio se alcanzó el máximo de camas habilitadas, esta es la línea celeste, más clarita, ya llegando a 3.200 camas, de 1.300 que teníamos a 3.200 camas UCI habilitadas. Y se alcanzó el pic después, bajó obviamente la cantidad de pacientes COVID y empezaron a subir los pacientes no COVID con un máximo de 1.200 personas. Y la proporción fue cambiando. Así, ahí funciona. Este es el año 2021, en que nuevamente después del verano empezamos a revisar y a ver cómo empezaron a subir nuevamente los casos. En enero se instruyó a los prestadores privados a llegar a un 75% del máximo habilitado en la primera ola, porque después de la baja de pacientes COVID se había empezado a bajar la cantidad de camas críticas
que estaban habilitadas en el sistema de salud. El 4 de marzo se generó otra resolución para alcanzar el máximo de la primera hora, que fueron más de 3.200 camas, y el 22 de marzo, del 8 al 22 de marzo, se logró rápidamente. Se pudo reconvertir ya, y todos los recursos estuvieron, o la mayoría, muchos de los recursos en salud estuvieron redestinados a poder enfrentar a todos los pacientes COVID. El 17 de marzo, además, se instruye suspender las cirugías en 11 regiones del país. Estas no incluían las cirugías de urgencia, por supuesto, las cirugías asociadas a cáncer, ni las cirugías que, si se demoraban, podían generar una secuela funcional grave en los pacientes. Así que eso se mantuvieron, porque no podíamos suspenderla, pero, y esto tiene que ver, la suspensión fundamentalmente por la habilitación en quirófanos y en salas de recuperación de más camas UCI con ventilación mecánica invasiva para poder salvar la vida de las personas que estaban padeciendo de COVID grave. Se suspende también las cirugías GESU, que obviamente no correspondieran a las 3 grandes grupos que acabo de nombrar. El 28 se prorroga la suspensión y además hay que mantener la habilitación de 130% del máximo habilitado de la primera ola. O sea, ya las 3.200 camas no eran suficientes. Ya llegamos en un momento a 4.500. ¿Ya? Y después bajamos, por supuesto. Aquí vemos de julio hasta septiembre cómo fue bajando, y por lo tanto se fue bajando las camas, dejando sin efecto la resolución que aumentaba la capacidad de las camas críticas. Acá se ve los confirmados en la media móvil. Esto parece poquito tiempo, pero no es desde julio, aquí cuando ya estamos bajo en la meseta, hasta 25 de septiembre, que fue el corte que hicimos para poder realizar la presentación. Este gráfico es yo lo encuentro muy bueno y muy ilustrativo. Este fue el año 2020 con el pic de la primera ola, y acá se ve el año 2021, que fue casi el doble, lo de la segunda ola. O sea, bueno, se llama segunda ola, pero en realidad es una ola secundaria que tiene que ver con que se contagian los pacientes que no fueron contagiados en la primera ola. Una segunda ola es aquella en la cual los pacientes se reinfectan. Por lo tanto, teníamos 5 grandes estrategias para poder enfrentar esta pandemia, que siempre la hemos tenido, la vamos revisando permanentemente, vamos revisando cuál es su impacto, y las vamos ajustando de acuerdo a la realidad pandémica, a la realidad del escenario epidemiológico. Lo primero, como vimos, es la complejización de camas críticas. Después tengo algunos otros datos importantes. La atención remota, que eso es telemedicina, que previo a la pandemia habíamos comenzado ya a utilizar para que las personas no se desplazaran cuando no era necesario. Por ejemplo, para un control en que hay ajuste de fármacos y no se requiere un diagnóstico, ya, entonces, por lo tanto, se puede hacer la atención remota. Esto empezó a surgir, y además muchas de las especialidades empezaron a subirse al carro de la atención remota, haciendo que las personas no se tuvieran que desplazar tanto. Después tenemos el acercamiento territorial de fármaco, que esto tiene 2 patitas, ¿ya? Una, fundamentalmente, tenía que ver con que los pacientes de grupos de riesgo, en una época sin vacuna, ¿ya? Y en un escenario de alta circulación viral, no se desplazaran para no aumentar la circulación viral y para que ellos no se contagiaran, ¿ya? Y por lo tanto se acercaron fármacos incluso hasta su domicilio. Y la segunda es acercar los fármacos al establecimiento de salud más cercano, para que las personas no tuvieran que desplazarse tanto cuando tienen que ir a buscar sus fármacos. Ya la primera, obviamente, en este momento en que hay baja circulación viral, no está mantenida, pero la segunda sí, y esperamos hacerlo post pandemia también. Hospitalización domiciliaria, un gran éxito, lo hemos estado haciendo desde antes, ahora también para poder complejizar camas,
ya tuvimos que ocupar espacios e infraestructura de los hospitales. Por lo tanto, obviamente las camas básicas fueron disminuyendo y las personas pudimos, esta es una estrategia que viene hace 10, 12 años, ya tiene que ver con la hospitalización domiciliaria, tiene muy buena aceptación de parte de la población, obviamente están muy bien seleccionados los pacientes, y estando en la casa, la verdad es que hemos tenido, insisto, muy buenos resultados al respecto. Y la diferenciación de flujos de urgencia, que también estaba justificado en relación a la alta circulación viral. Ya sí hay algunos hospitales en que hicieron diferenciación de infraestructura de urgencia, ya, y ahí ocuparon infraestructura, por ejemplo, de atención secundaria, ya, de atención secundaria. Entonces, en este momento, obviamente, tenemos que retomar la atención secundaria, tenemos que retomar ciertas otras prestaciones, por lo tanto, estamos viendo ahí cómo lo vamos a ir haciendo. Acá, el sector, miren, empezamos con 640 camas críticas en el sector público, y en agosto ya teníamos 2.334. Es decir, nos estamos quedando con lo mismo del año pasado. Más de 250% de crecimiento. Y este crecimiento permitió aumentar las tasas de cama UCI de un 5,21, que era nuestro promedio, por cada 5,21 camas críticas por cada 100.000 habitantes adultos, que es bastante lejano al estándar internacional, pero estamos llegando a un 10 que es 12, estamos llegando a un 10,5, y además si nos metíamos en los promedios, esta distribución tenía algunas faltas en términos de equidad, y por lo tanto eso lo hemos tomado en cuenta al aumentar las camas, ya, y poder hacer una distribución más equitativa también de las camas críticas. Aquí se ve el inicio de la campaña de vacunación y cómo fue bajando los pacientes en cada uno de los grupos etarios. Al 25 de septiembre, las camas UCI, tenemos en el sector público 1.540 camas UCI habilitadas, de las cuales 85% estaban ocupadas. De este 85%, 1.000, es decir, casi el 80%, es con casos de pacientes con patologías no COVID. Y además de estas pacientes, tenemos casi un 40% de pacientes no ventilados, por lo tanto, son pacientes que podrían perfectamente estar en UTI, si lo vamos revisando. Acá esto es bien relevante, porque creo que es a pesar de la tragedia en la que estamos, porque una pandemia es una tragedia, hemos logrado sacar algo positivo de ello, varias cosas positivas. Dentro de eso, empezamos, insisto, prepandemia con 640 camas críticas en el sector público, ya, y estamos llegando a diciembre de este año con 1.238, es decir, el doble de camas críticas ya en términos de UCI, y con un estándar muy cercano a lo que es lo ideal internacionalmente, y como les decía, mucho mejor distribuido. Y el ajuste, ¿por qué descomplejizar cuando no es necesario tenerlas abiertas? Porque no, la demanda de UCI por las distintas patologías no es tan requerida, es porque tenemos camas UCI que estaban instaladas en quirófano, tenemos que empezar a operar de nuevo, ya camas UCI que estaban instaladas en recuperación, también es necesario para operar, camas UCI que estaban, que los pediatras se portaron muy bien, siempre han sido muy empáticos, y por lo tanto sus camas UCI las convirtieron en camas adultas, ¿ya? Pero necesitamos de nuevo las camas pediátricas, ¿ya? Y las que estaban en UCI coronarias también volver a su origen para poder atender a los pacientes. Señor presidente, ya estamos en el tiempo de la primera expositora. Ya, estoy terminando. Muy bien, gracias. 30 segundos. Ya. Presidente, que es muy importante, disculpe, es muy importante la exposición. Yo rogaría que pudiéramos darle el tiempo necesario para poder terminarla, porque de verdad es ilustrativa respecto al esfuerzo que se ha hecho desde salud, desde Higuera, para poder sacar adelante. No, mientras menos tiempo le quitamos. Ok, démosle todo el tiempo necesario, presidente. Todo el tiempo necesario. Diga, doctora, por favor.
muchas gracias y me disculpan por extenderme, pero para mí me entusiasma mucho todo lo que hemos hecho y creo que es importante relevarlo. ¿Ya? Entonces la producción de las atenciones médicas a distancia, es decir, las atenciones por telemedicina, como han ido aumentando, la barra azul es la que hemos ido aumentando y queremos ir aumentando más aún, porque con esto bajamos además el gasto de bolsillo de los pacientes que se acercan y tienen que gastar en movilización, en espera, además disminuimos las personas que están en aforo. Esta es una tremenda tecnología que vino para quedarse. Ya las personas con hospitalización domiciliaria, como se vio acá, y además hemos hecho encuestas al respecto y la satisfacción usuaria en personas que no necesariamente tendrían que estar en un hospital, sino que están acompañados de su familia para una patología que no es tan grave. Y era eso, yo me apuré lo más posible, pero como digo, un par de cosas que para mi gusto son bien relevantes. Estamos en nuestro escenario epidemiológico, por lo tanto, estamos haciendo los ajustes a estas estrategias, ¿ya? Y por otro lado, estamos llegando a de 640 a 1.200 camas críticas, que creo que es un gran esfuerzo y un gran logro para el país y para las personas. Muy bien, muchas gracias. Muy gentil. Después vamos a hacer la consulta. ¿Quién sigue, señor secretario? La señora Claudia Godoy Cubillos. Doña Claudia Godoy. Tiene la palabra. Buenos días a todos, a todas. Mi nombre es Claudia Godoy. Yo soy jefa subrogante de la División de Gestión y Desarrollo de las Personas. Mi cargo de origen es jefa del Departamento de Planificación de Recursos Humanos en Salud, cargo que ejerzo acá hace 14 años en este ministerio y en el sector ya son 25 años. Yo también tengo una presentación que quiero compartir, así que un segundito la busco enseguida. Aquí está. Esta presentación es la continuación de lo que presentó muy bien ahora la doctora Martínez con respecto al nuevo escenario en el que estamos, el nuevo escenario pandémico. Y en esto hay dos láminas que quiero traer de nuevo a pantalla, una que tiene que ver con los casos confirmados, porque efectivamente estamos en un periodo en que están bajando abruptamente desde los distintos picos que hemos tenido, y principalmente esta lámina que tiene que ver con los pacientes que se hospitalizan en nuestras camas UCI. Y tal como señaló Beatriz, las camas han aumentado con respecto al escenario prepandemia, la ocupación ha ido afortunadamente bajando porque eso significa que nuestros pacientes están menos graves, y en este escenario hemos hecho algunos ajustes. También es importante, y quiero mostrar acá cuál es el estado de nuestros funcionarios en este escenario de pandemia, que sigue la misma curva de la población general. Hoy día tenemos 137 casos activos en todo el sector salud. En el mapa ustedes pueden ver que hay regiones donde tenemos Arica, que no tiene casos hoy día de funcionarios contagiados, algunos donde hay un caso, y básicamente los mayores contagios están por un tema también de densidad poblacional en la región metropolitana. Tenemos también un alto porcentaje de nuestros funcionarios inoculados, vacunados, con primera y segunda dosis, alcanzamos al 94%. Las personas que aún no se han vacunado han sido por distintas patologías y no se ha podido hacer, pero se están iniciando también algunos funcionarios ya con estas primeras dosis, y tenemos también un grupo importante que ya partió con la tercera dosis de refuerzo, los que nos permiten mantener mucho más seguros a nuestros funcionarios. Y en este gráfico podemos ver que también los contagios se comportan de la misma forma que la población general, los contagios van a la baja. Y esto también ha sido un gran aprendizaje con respecto a cómo hemos cuidado, cómo hemos utilizado los elementos de protección personal y los distintos protocolos de cuidado al interior de nuestros establecimientos. A partir de esto, y aquí quiero mostrar cómo hemos evolucionado con respecto a la pandemia, básicamente qué ha pasado con nuestras dotaciones, y aquí es súper importante señalar que nosotros respondemos al recurso humano, a las dotaciones a través de la planificación.
tenemos metodologías que hemos ido aplicando para poder hacer las estimaciones del personal que se requería para cada una de las estrategias. Y en este sentido, señalar que el recurso humano sigue la estrategia y son escenarios dinámicos. Nosotros trabajamos con el mejor dato posible con el que podemos construir las estimaciones. Trabajamos en distintos escenarios y eso nos ha permitido ser muy asertivos con respecto al personal que hemos requerido desde que inició la pandemia. Y aquí tenemos dos escenarios. Desde la prepandemia nosotros teníamos en nuestro sector 249.125 funcionarios, con un gasto total que bordeaba los 3.000 millones de pesos. Y cuando inició la pandemia, al poco andar, rápidamente, implementando estas estrategias, aumentamos a 294.717 personas, tanto en el sector secundario y terciario como a nivel de APS. Y también se aumentó considerablemente el gasto. Y llegamos al año 2021 con un crecimiento importante, llegamos a los 301.668 personas. De estas, 210.000 corresponden a nuestra dotación regular, a nuestra dotación efectiva, titulares, contratados. Tenemos 41.000 honorarios hoy día en el sector. De estos, el 90% corresponde a honorarios COVID. Y tenemos 19.000 personas que están hoy día haciendo reemplazos en el sector. Y el crecimiento del gasto ha sido de 369.000 millones, que es bastante considerable. Aquí quiero también hacer una precisión bien importante, y es que la planificación del recurso humano se fue haciendo en relación a cómo iba evolucionando la pandemia y en función de las alertas sanitarias. Nuestra primera estimación de personal llegaba a julio 2021. La segunda planificación con el recurso humano llega hasta el 30 de septiembre de 2021. Por tanto, aquí la precisión importante que quiero hacer es que nosotros no estamos poniendo un término anticipado a los contratos. Los contratos llegaban hasta el 30 de septiembre y acá lo que estamos haciendo de octubre a diciembre es aumentar la contratación para este periodo en función de cómo está la situación pandémica hoy. Por lo tanto, son contratos que terminaban ahora, pero nosotros estamos extendiendo otros contratos, que es lo que les quiero mostrar ahora. Y una cosa importante también aquí señalar con respecto al presupuesto es que nuestras estimaciones de aquí a diciembre son del orden de los 4.057 millones. Tenemos un crecimiento respecto al año anterior de un 10%. Con esta desaceleración de las estrategias, lo que estamos rebajando en términos de presupuesto, disminuyendo el gasto, es apenas un 1,11%. Dicho esto, pasamos a cómo están hoy día los contratos. Nosotros tenemos estrategias que fueron autorizadas por este ministerio, impulsadas desde acá, que son, y que ya las señaló la doctora Martínez, la complejización de camas, la atención remota, el acercamiento de fármacos, hospitalización domiciliaria, la diferenciación de flujos de urgencia, hospitales modulares y una unidad centralizada de traslado de pacientes. Y los servicios de salud, también dentro de las facultades que ellos tienen, también implementaron estrategias de apoyo a los laboratorios de PCR, apoyo a la atención primaria de salud, refuerzo en los traslados de pacientes, refuerzo de unidades de apoyo diagnóstico y atención de funcionarios. Con estas estrategias se ha ido enfrentando la pandemia dentro de este año. Esto ha significado, y aquí hay una fotografía que nosotros tomamos al mes de julio, nuestros sistemas de información, lamentablemente tenemos un desfase en los registros de un mes y medio. Así que cuando preparamos esta presentación, el corte fue al mes que teníamos completo, que era el mes de julio. Teníamos 31.000 personas, 31.958 personas contratadas a honorarios COVID. Aquí esto se levantó tomando en consideración los contratos por RUT. Así que ustedes pueden ver acá en el gráfico que nuestras contrataciones van desde médicos y distintos profesionales. Tenemos enfermeras, kinesiólogos, terapeutas, auxiliares y administrativos, químicos farmacéuticos para hacer la atención de nuestros pacientes en las distintas estrategias.
Acá es importante, en este gráfico podemos ver que la mayor concentración de contrataciones se encuentra en la estrategia de apertura y complejización de camas. Acá ustedes pueden ver cómo está distribuido el personal. Y aquí también quiero hacer una precisión importante para efectos de cómo estamos trabajando el recurso humano, que nosotros separamos las contrataciones en dos grupos. De los 31.000, 9.850 personas están hoy día contratadas en un pago por prestación. Es decir, no constituyen un puesto de trabajo porque estamos pagando un turno adicional, estamos pagando horas de refuerzo o alguna prestación específica de los médicos. Por lo tanto, no son cargos en estricto rigor, sino que prestaciones. En este grupo, además, se encuentran los estudiantes que nos están ayudando, los estudiantes de último año de las carreras de medicina, enfermería, que nos han estado ayudando en los refuerzos de la atención de camas, y también el personal extranjero que, si bien no cumple los requisitos para estar contratado en el sector, la alerta sanitaria nos ha dado facultades para tener algunas excepciones y poder hacer los refuerzos, sobre todo en estos periodos que han sido de pico. Y tenemos 22.108 contratos que sí corresponden a cargos completos, a jornadas completas de trabajo, ya sea de 44 horas o de 28 horas en el caso de los médicos que completan las distintas residencias. En este contexto, como les comenté al principio, nosotros teníamos una planificación y unos recursos destinados a un marco presupuestario hasta septiembre de este año, hasta el 30 de septiembre. Hecha la evaluación que ya mostró la doctora Martínez de cómo ha ido evolucionando la pandemia, se decidió que las 5 estrategias iban a continuar hasta diciembre con distintos énfasis. En la complejización de camas vamos a mantener 1.238 camas UCI para este periodo. El 60% de los cupos de hospitalización domiciliaria de los equipos continúa el 100% de la estrategia de telemedicina y por lo tanto los equipos que están contratados aquí también continúan hasta el mes de diciembre. La urgencia diferenciada, se van a mantener los flujos diferenciados en un 100%, pero sí hay que recuperar nuestros espacios y por lo tanto los espacios de atención, y en ese sentido el 50% de los equipos se van a mantener y el otro 50% ya no es necesario porque los flujos el flujo se mantiene diferenciado, pero recuperamos los espacios para la atención. Y tenemos el 50% de los equipos de acercamiento de fármacos para aquellas localidades donde aún tenemos problemas de aislamiento básicamente. En ese contexto, tenemos Perdón. ¿Sí? Perdón, presidente, se ha cumplido el tiempo. Sí, va a empezar a redondear, doctora, por favor. Me queda esta lámina y termino. Sí, no, por favor, termine nada más. Sí. Dentro de las contrataciones, acá que quería, como les señalé en algún minuto, 22.000 corresponden a jornadas completas. De esas jornadas tenemos 6.152 personas que van a continuar por la continuidad de las estrategias y por lo tanto mantienen su contratación hasta el mes de diciembre. Tenemos un grupo de 218 personas que estaban contratadas honorarios en la prepandemia, por lo tanto cumplen los requisitos hoy día para ser traspasados a la contrata. Tenemos 5.453 personas que, siendo funcionarios del sector, estaban contratados honorarios para cumplir turnos adicionales, incluso en otros establecimientos. Aquí ha habido bastante movilidad. Y tenemos también el Hospital Metropolitano, que significa mantener el contrato de 1.713 personas. Por lo tanto, la continuidad que vamos a tener en el sector es de un 61% y equivale a 13.536 personas. ¿Qué nos queda fuera o sin continuidad en el periodo? Son 8.572 personas, pero también acá es importante señalar que nosotros tenemos como ministerio una importante cartera de inversión hospitalaria. Acá hay un mapa de los proyectos que están entrando en operaciones este año y el próximo, y por lo tanto nosotros vamos a tener un incremento de cargos de 5.516 en estos 2 años,
Y eso significa aumentar importantemente la empleabilidad del sector. Y nosotros esperamos que estas personas que nos han acompañado, que han aprendido, que han adquirido competencias, puedan ser parte nuestra en estos 5.000 cargos y por lo tanto el impacto sea mucho menor. Y con esto termino. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctora Claudia Godoy. Bien. ¿Alguna consulta así rapidita? ¿Algún colega? Bien. Yo la verdad es que le quiero agradecer la presentación que han hecho de parte del Ministerio, y doña Beatriz Martínez nos dio a conocer la importancia que tenía la atención remota, bueno, una serie de cosas, pero yo me quedé con la atención remota, el acercamiento de los fármacos y los hospitales domiciliarios, por eso que me llamaba profundamente la atención lo que se había anunciado en los diversos servicios de salud. En la región de los lagos, voy a hablar de mi región, en el Hospital Base de Osorno, por ejemplo, hay 7 equipos de la salud domiciliaria, atienden a 1.500 personas, digamos, en sus domicilios, lo que también ayuda, ¿no es cierto?, a desahogar los hospitales. Por eso que me llama profundamente la atención, pero me lo ha aclarado la señora Claudia Godoy, que, digamos, lo que ha sucedido con los funcionarios, ya sean los contratos, prestaciones, contratos asociados a jornada completa. Y esto es lo que sucede, que se empiezan a crear, digamos, a lo mejor falsas expectativas o por no saber la información. Esto debería haber sido informado a los funcionarios, pero antes de. Hoy día tenemos movilizaciones, qué sé yo, por falta de información. Yo creo que hay que llegar con toda esta información a los servicios y explicarle bien a los funcionarios, porque no es ninguna gracia perder el trabajo de la noche a la mañana, porque cuando se contrata a una persona y se le dice 20 días antes, ¿sabe qué más? A fin de mes usted queda cesante. Por supuesto que es bastante desagradable. Yo no sé si hay algún colega que quiera hacer alguna consulta. ¿Sí? Sí. No, primero felicitar las dos exposiciones, tremendas exposiciones. Y yo diría que hay algunas conclusiones generales, que primero se duplican las camas UCI en toda la red en relación al comienzo de la pandemia y mejora la distribución de las mismas, son muy importantes. Lo segundo es que varias de las personas que no renovadas fueron pasadas a contrata y se aumentó la dotación en un 10%. Eso también es bueno aclararlo y esta parte también de las presentaciones. Tercero, que la ley de presupuesto del 2022 considera 9.000 cargos para redes, que también es un tema, yo diría, relevante. Y es bueno que cuando se hable a la ciudadanía podamos también dar certeza con estas exposiciones que realmente yo diría que despejan cualquier duda respecto a lo que se ha planteado. Y en ese contexto deberíamos tener como prioridad enfrentar el fenómeno post-pandemia. Y si cambian las condiciones epidemiológicas, por supuesto, hay que volver a revisar, pero ciertamente hemos visto que la ley del presupuesto 2022 considera 9.000 cargos para redes. Eso es muy potente. Y podemos, en la discusión de la ley de presupuesto, poder tratar de que esto se sostenga, se pueda aumentar. Pero yo vuelvo a insistir, acá yo quiero felicitar a las dos exposiciones, a las dos expositores, una de ellas Viñamarina, así que a las dos con destacar su fuerza y su trabajo en el territorio y también en el ministerio. Así que eso era, presidente. Muchas gracias. Acá una oportunidad, porque de lo que no se habla es del fenómeno post-pandemia, particularmente con los enfermos de COVID. Y yo creo que ahí hay que poner el énfasis y yo diría que ese es el tema donde tenemos que dar la pelea en la ley de presupuesto. Gracias. Ok, muchas gracias. ¿Presidente? Muy bien. ¿Sí? Ena por acá. Muy bien, senadora. Gracias. No, yo solo quiero agradecerle a ambas doctoras y a través suyo felicitar a todos los funcionarios del Ministerio y de toda la red de salud, también de la
atención primaria por el tremendo esfuerzo que han hecho durante esta pandemia. Y agradecerles la información, porque muchas veces, como decía el presidente, la falta de información genera conflictos. Así que agradecerles la presentación, creo que ha sido tremendamente útil, así que felicitarla y agradecerles. Eso Muy sería, bien. presidente. Gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, reitero los agradecimientos a la doctora Beatriz Martínez y a la doctora Claudia Godoy por la exposición. Yo ojalá que nos hagan llegar lo más pronto posible estas presentaciones para ir aclarando las dudas que hay a nivel regional. Muy bien, muchas gracias. Pasamos al segundo punto. Quedan 2 exposiciones. Muchas gracias a todos, a todas. Nos despedimos entonces. No, muchas gracias a ustedes. Chao, gracias. Señor secretario, las 2 exposiciones que quedan pendientes del tema. Sí, hay 2 invitados para el segundo punto de la tabla, que es el proyecto que establece el derecho a eutanasia, regula condiciones para su ejercicio y modifica el Código Penal en esa materia. Los invitados son, en primer lugar, el director ejecutivo de Iniciativas Familias Saludables en el Instituto O'Neill de la Universidad de Georgetown, el señor Óscar Cabrera, quien informó que será representado por la señora Silvia Serrano, y el segundo invitado, señor Hugo Soto. Esos son los 2 invitados a esta materia. Muy bien. Respetando los tiempos correspondientes, entonces, para alcanzar a ver el tercer tema. Señor secretario, ofrezca la palabra. Comenzaría entonces la señora Silvia Serrano. Perfecto. Bueno, ¿se me escucha? Perfectamente. Muy bien. Bueno, mi nombre es Silvia Serrano, yo soy directora adjunta del Instituto O'Neill para el Derecho y la Salud Nacional y Global de la Universidad de Georgetown. En nuestro instituto nosotros hacemos investigación aplicada sobre diversos temas de intersección entre el derecho y la salud. Yo extiendo un saludo al presidente de la Comisión de Salud y a los miembros presentes del Honorable Senado y agradezco la invitación a participar en este espacio para formular comentarios al proyecto de ley sobre muerte digna y cuidados paliativos desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos y con algunos aportes y referencias del derecho y la experiencia comparada. Quiero empezar diciendo que en términos generales nos parece que este es un proyecto de ley muy positivo, mediante el cual, de aprobarse, Chile se sumaría a los países del continente, no solo en permitir, sino en regular los detalles de implementación de la eutanasia. Y digo esto sobre la implementación porque en otros países, como en Colombia, aunque se reconoció judicialmente desde el derecho, desde los años 90, la falta de regulación por parte del Poder Legislativo sobre los criterios y procedimientos ha hecho que la eutanasia sea de muy difícil acceso en la práctica. Así que voy a dividir la intervención en 2 grandes partes. Voy a empezar primero con algunos de los temas que destacamos como muy positivos del proyecto, y luego voy a hacer algunos comentarios sobre otros puntos que desde nuestra perspectiva podrían debatirse algunas adecuaciones. 3 aspectos concretos del proyecto de ley que nos parecen muy positivos y que dialogan acertadamente con el derecho internacional de los derechos humanos, particularmente los derechos a la vida, entendiendo la vida como vida digna, a la vida privada y autonomía, a la salud y a la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes. El primer tema muy positivo del proyecto de ley es la manera en la cual se regula en varias partes del documento, pero principalmente en el artículo 5, los cuidados paliativos como un derecho de los pacientes, que no se limita a cuidados oncológicos. Esto es consistente con los tratados internacionales de derechos humanos que consagran el derecho a la salud y de los cuales Chile hace parte. La incorporación de los cuidados paliativos también es compatible con las obligaciones asumidas por el Estado de Chile como parte de la Convención Interamericana sobre Derechos de las Personas Mayores, particularmente en sus artículos 6, 11, 12 y 19 de este instrumento interamericano ratificado por Chile. El segundo aspecto positivo del proyecto, y pasando ya al tema de la eutanasia, o como la define el texto, el derecho a solicitar asistencia médica para morir, tiene que ver con la manera en la que se salvaguarda el derecho al consentimiento informado en materia de salud. Este derecho ha tenido un amplio desarrollo en el derecho internacional de los derechos humanos como un contenido fundamental del derecho a la salud relacionado con otros derechos como la autonomía y el acceso a la información.
De hecho, el Estado de Chile fue condenado hace relativamente poco internacionalmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso por incumplimiento del consentimiento informado en materia de salud de una persona mayor en el Hospital Sotero del Río. Consideramos que los requisitos formales y sustantivos que están previstos en el proyecto de ley en cuanto a manifestación de voluntad, posibilidad de revocatoria de la voluntad en cualquier momento, posibilidad de establecer voluntades anticipadas, cumplen con los mínimos necesarios para asegurar el consentimiento informado en materia de salud de acuerdo a los estándares internacionales. Y el tercer tema que destacamos como positivo es que la redacción del texto no limita el derecho a solicitar la asistencia médica para morir a las enfermedades terminales, abriendo de esta manera el espacio a situaciones de enfermedades serias e incurables, siempre que haya disminución avanzada e irreversible de las capacidades y que ocasione sufrimientos persistentes e intolerables que no puedan ser aliviados en condiciones que la propia persona considere aceptables. Este tema de no limitar el derecho a solicitar la eutanasia a las enfermedades terminales es muy importante por varias razones. Una es que la experiencia comparada, particularmente la de Colombia, ha mostrado que limitarlo a enfermedades terminales genera en la práctica muchas barreras de acceso y el proyecto tal como está se anticipa a esa situación de manera muy oportuna. Y la otra razón por la que este lenguaje de no limitarlo a enfermedades terminales es importante es porque cuando se limita a un pronóstico temporal sobre la cercanía de la muerte, es muy probable que la persona se vea obligada a una prolongación innecesaria y desproporcionada de sufrimientos que son muy severos, lo cual sería incompatible con la noción misma de dignidad, que es el elemento o aspecto medular de este proyecto. Ahora voy a pasar a comentar 4 cuestiones o 4 inquietudes sobre ciertos temas puntuales del proyecto de ley que creemos que podrían debatirse para una eventual adecuación. La primera inquietud es con relación a la limitación, sin excepciones, a las personas mayores de 18 años para poder acceder a la asistencia. Consideramos que esta limitación deja por fuera a un grupo de especial protección, que son los niños, niñas y adolescentes, de la garantía de los derechos involucrados en este tema, que son el derecho a la vida digna, la salud, la autonomía y la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Además, esta prohibición o esta limitación a personas mayores de 18 años puede entenderse como en tensión, como se explicó en una de las intervenciones la semana pasada, con el principio de autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes que se desprende de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual Chile también es parte. El proyecto asume, digamos, de manera prácticamente absoluta, la incapacidad de cualquier niño, niña o adolescente de tomar este tipo de decisiones sin ningún tipo de margen o de matiz. El Comité de los Derechos del Niño, que es el órgano encargado, autorizado de la interpretación de la Convención sobre los Derechos del Niño, ha sido claro que en materia de autonomía progresiva el factor determinante no es la edad biológica, sino la madurez que van adquiriendo progresivamente los niños, niñas y adolescentes, y la experiencia comparada en materia puntualmente de eutanasia muestra algunas regulaciones que han logrado compatibilizar el principio de autonomía progresiva con el objetivo legítimo de prevenir usos abusivos de la eutanasia en niños, niñas o adolescentes. Entonces, entendemos que acotarlo a personas mayores de 18 años probablemente lo que busque es evitar usos abusivos respecto de niños, niñas o adolescentes, pero algunos países como Colombia, Bélgica y Holanda, con diferentes modelos, han logrado compatibilizar estos dos aspectos, permitiéndolo con ciertas salvaguardas respecto de niños, niñas y adolescentes. El segundo punto que queremos destacar como inquietud es que el proyecto califica el sufrimiento persistente e intolerable, acotándolo únicamente al sufrimiento físico, excluyendo otras formas de sufrimiento como el psíquico o mental, que también pueden ser, digamos, igual de severos. Incluir el sufrimiento psíquico o mental sería más compatible o consistente con el entendimiento de la Organización Mundial de la Salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como una ausencia de enfermedad física. Y también sería más compatible con el entendimiento en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos sobre el alcance del derecho a la salud, que necesariamente contempla los temas de salud mental.
Entonces, nuevamente, sobre este aspecto, varias legislaciones como la de Bélgica, Colombia, España y Holanda han optado por la inclusión de sufrimiento físico y psíquico o mental, bien sea de manera explícita en el texto de la norma o refiriéndose a sufrimiento general, en general sin hacer distinciones entre sufrimiento únicamente físico. El tercer punto de inquietud que queremos destacar es el de la regulación de la objeción de conciencia en el proyecto. Si bien entendemos y reconocemos que la objeción de conciencia puede ser entendida como una derivación del derecho a la libertad de conciencia y de religión, cuando el derecho a la objeción de conciencia puede entrar en tensión con otros derechos como el derecho a la salud, y en este caso otros como la dignidad, la autonomía, la integridad, los estados están obligados a fijar salvaguardas para evitar que el ejercicio de la objeción de conciencia no se convierta en la práctica en una barrera de acceso. Varios órganos que supervisan el cumplimiento de los tratados de derechos humanos, particularmente en el ámbito de las Naciones Unidas, han detallado cuáles son esas salvaguardas para acomodar los intereses del médico o médica que es objetor o del personal de salud que es objetor con el derecho de la persona a acceder a algún bien o servicio de salud, o en este caso de acceder a la eutanasia. Aunque el proyecto contiene algunas de esas salvaguardas que se han reconocido en el ámbito internacional, como el deber de derivación y la exigencia de brindar toda la información sobre el derecho a solicitar la asistencia médica para morir, faltan algunas otras. El proyecto extiende, por ejemplo, el derecho a la objeción de conciencia no solo al personal de salud directamente encargado de realizar el procedimiento, sino a otras personas como personal administrativo que no necesariamente interviene en el procedimiento. Estamos en la hora. Sí, en 30 segundos termino. Por otra parte, el proyecto extiende el derecho a la objeción de conciencia no solo a personas naturales, sino a instituciones completas, y estos dos aspectos creemos que podrían ser adecuados para compatibilizar el proyecto con estándares internacionales en materia de objeción de conciencia, y también para referencia, en la experiencia comparada, Colombia, España y Argentina han incorporado todas estas salvaguardas en sus marcos normativos, tanto de eutanasia como en otros temas como la interrupción del embarazo. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Solicito el acuerdo de la sala para prorrogar por 5 minutos para terminar con las exposiciones de este tema. ¿De acuerdo? Bien. Tiene la palabra entonces, señor secretario, el segundo expositor. El señor Hugo Soto, presidente. Ya, don Hugo Soto tiene la palabra. Buenos días, muchas gracias. Mi nombre es Hugo Gerardo Soto, yo soy médico anestesiólogo en el Hospital Regional de Concepción. Llevo alrededor de 25 años trabajando en el área. Y manejando pacientes tanto del área de pabellón como de cuidados intensivos. Mi intención, digamos, de participar en esta comisión era dar una visión un poquito más cercana y personal en relación al tema de la eutanasia y de los cuidados paliativos. Estamos claros que ya está bien abordado la temática de los cuidados paliativos, y lo que se trata en estos momentos es de poder regular y ver si se autoriza como sociedad, por decirlo así, el llegar a este siguiente paso, que es el de la eutanasia. ¿Cuál es mi preocupación? Fundamentalmente encuentro que las modificaciones a la ley que están en relación a la eutanasia están muy bien detalladas y están bastante acordes a cómo relataban al desarrollo actual de los derechos humanos. Sin embargo, encuentro que, por lo menos desde el punto de vista práctico, debe ser pensado o debe ser de alguna manera socializado en sus distintos puntos, más con la población general, ya que en la práctica yo he visto, y me tocó en carne propia, ya que mi señora falleció recientemente de un cáncer de mama, y la sedación paliativa que solicitó ella se la apliqué yo. Y la verdad, la cosa es que uno se da cuenta que en realidad, dependiendo del tipo de patología, porque esto es una cosa muy individual, hay que lograr entender un poco el trasfondo de cuál es el deseo de morir de las personas. O sea, cuando alguien manifiesta su deseo de morir por los requisitos que debiera cumplir, hay que, digamos, llegar más
un poco más al fondo, de manera individual en cada caso, al porqué de esta solicitud. Y si esta solicitud en realidad es en virtud de la falta de cuidados paliativos que pueda tener el paciente en forma masiva cuando uno lo aplica, digamos, como una ley de salud pública. Yo creo que en ese sentido deberíamos darle un tiempo más, porque lo que es cuidados paliativos y especialmente el ahondar un poco más en llegar con los verdaderos cuidados paliativos que realmente cumplan la función adecuada, otorguen una cobertura necesaria, puede hacer que efectivamente un número importante de gente que solicite, digamos, asistencia médica para morir, en realidad lo que necesita es asistencia médica para paliar todo su sufrimiento y no necesariamente, ya del punto de vista más de definiciones, aplicar algún medicamento o alguna cosa que signifique la muerte directa de ese paciente. Entonces, mi intención un poquitito es darle, que se le dé un poco más de énfasis en relación a lograr llegar de la mejor manera y a través, digamos, de la reforma que hubo en relación a la ley de cuidados paliativos, a la mayor cantidad de población posible, a fin de que podamos separar realmente lo que es necesidad de cuidados paliativos verdaderos versus la real necesidad de eutanasia. No digo que no deba hacerse, sino que simplemente como sociedad debemos también darnos un tiempo de mayor conversación, socialización, entendimiento del tema, porque desde el punto de vista práctico, así como está basado en el proyecto de ley, efectivamente están cubiertos prácticamente todos los puntos y se abordan de una manera bastante adecuada. Sin embargo, desde el punto de vista ya más conceptual y filosófico, se genera, digamos, un problema importante en relación a qué vamos a permitir como sociedad en relación a cómo van a morir nuestros pacientes, que evidentemente cada vez más esto va a ir en aumento, este tipo de necesidad. Por lo tanto, yo insisto que deben haber, por lo menos, y que está regulado, pero tiene que estar los elementos fundamentales en relación a la eutanasia, de que esto tiene que ser, digamos, ante una presencia, digamos, de una enfermedad terminal o grave, orgánica, real, que genere, digamos, este tipo de sufrimiento. Esto tiene que ser llevado además por un tercero, ¿no es cierto?, que usualmente, y está tipificado así como médico, ¿ya? Y que todo este quehacer sea en beneficio de este paciente. Este paciente, por lo tanto, cuando solicite esto, tiene que estar, que es uno de los puntos fundamentales, es informado o dar su consentimiento de una manera plenamente bien informada. Y yo creo que eso es una de las cosas fundamentales en la generación de todo este proceso de eutanasia, porque es de ahí donde parte la inquietud o la problemática, por decirlo así. Entonces, este paciente tiene que estar muy bien informado de todas las alternativas que tiene, no solamente además de su diagnóstico, de sus posibilidades de tratamiento, de su pronóstico, sino que además de las alternativas que tenga en la actualidad de los alivios de su sufrimiento. Y por lo tanto, ¿perdón? Poder definir claramente que separar, digamos, lo que es la idea de los cuidados paliativos versus la eutanasia. ¿Ya? La eutanasia en sí siempre va a ser un procedimiento activo. Ha habido mucha confusión en relación a términos como eutanasia pasiva, que se asemejan mucho a lo que en la actualidad en ocasiones se utiliza como limitación del esfuerzo terapéutico. Por lo tanto, también debe quedar claro en esta ley, digamos, como definición, que la eutanasia va a ser un proceso activo, independiente que sea por aplicación de alguna medida o por omisión de alguna medida. Pero siempre esto va acompañado de una decisión activa en pro de
dar fin, digamos, directamente a la vida de ese paciente, que es lo que, por lo menos por definición, separa completamente a lo que es todo lo que es cuidados paliativos, en que uno solamente busca mitigar completamente o la mejor manera posible el sufrimiento y dejar eventualmente que la muerte ocurra por evolución normal de la enfermedad. Por lo tanto, mi inquietud es precisamente, habiendo vivido en persona y habiendo quedado como muy claro en que los mejores cuidados paliativos que uno le puede entregar al paciente muchas veces van a ser suficientes y no necesariamente llegar a la eutanasia. Y por lo tanto, que se deba cumplir bien los pasos requeridos en la práctica para que esta decisión realmente sea de fondo y bien informada por el paciente. Más que nada era mi idea de dar esta visión un poco más personal. Encuentro que desde el punto de vista un poco teórico, la redacción de la actual, digamos, ley contempla prácticamente todas las inquietudes que uno encuentra de manera protocolar. Muy bien. Pero sin embargo, ese es el énfasis que yo creo que hay que darle un poco más, no sé si tiempo, más conversación. Estamos en el tiempo, señor presidente. Eventualmente algún tipo de encuesta o nacional o tipo plebiscito, como para tener un poco más de muy bien, muchas gracias, don Hugo Soto, muchas gracias por su exposición. Con esta exposición hemos terminado la ronda de exposición en este tema. Estamos ya pasados del tiempo de la sesión. Vamos a dejar el tema de las enfermedades crónicas digestivas para una próxima sesión. Presidente. ¿Sí? Presidente, ¿Sí? solo hacer una solicitud sobre eso. El que podamos pedir, porque me da la impresión de que no se le escucha, senadora. Único, entonces tramitar en general y en particular a la vez, porque entiendo que no es de artículo único el proyecto. Perdón, senadora, es que no se le escuchó. Por favor, repita, que estaba muy entrecortado, no se le escuchó bien. A ver si ahí me escucha mejor. Ahí sí. El que pudiéramos pedir la autorización a la sala para discutir el proyecto en general y en particular a la vez, porque no es de artículo único, entiendo. Entonces, así lo podríamos despachar. Exacto. La enfermedad de Crohn, ya pidamos que discutirla en particular y en general. Muy bien. Y la ponemos después de la próxima sesión, ¿ya? Eso, muchas gracias, presidente. Muy bien. Entonces, con el agradecimiento a todos los expositores y habiéndose cumplido el tiempo de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.